Muy buenos días a todos y todas. Es un placer encontrarnos una vez más en este espacio virtual, en nuestra fanpage del Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico e Histórico, ¿verdad? Estamos celebrando reflexiones y encuentros cada viernes bajo el tema de la masonería. Hemos tratado de presentar de manera sistemática y de manera cronológica algunas reflexiones desde los mitos hasta la creación, y todo esto nos va a ayudar y va a ser útil en la interpretación de algunos temas a futuro sobre ciertos personajes, realidades, mitos, verdades, mentiras, si pertenecieron o formamos parte. Otro tema que es del interés en esta serie es encontrar esos nexos entre el protestantismo, los grupos políticos liberales diversos, también el catolicismo, por qué no decirlo, y la masonería, ¿verdad? Entender un poco de la historiografía regional de cada, vamos a decir, logia masónica. Me refiero, por ejemplo, a la británica, a la alemana, a la norteamericana, a la latinoamericana. No solo la masonería, sino otras sociedades secretas que se desarrollaron a partir de la modernidad. Ya hemos explicado esto en otros programas, que si usted quiere escucharlos y quiere quizás entender la continuidad que vamos a darle hoy, lo invito a que pueda hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, Intellectus. También puede compartir con otras personas interesadas en estas temáticas. Y si usted es dado a la curiosidad, dado a no creerse lo que se nos dice, pues este espacio invita a la investigación, a la reflexión crítica y a la búsqueda, ¿verdad?, de fuentes que puedan satisfacer el intelecto. Hoy estaremos abordando un tema que tiene por título la sociabilidad masónica. Vamos a ver los primeros conflictos políticos eclesiales que se realizan muy iniciada la masonería especulativa o la masonería moderna. En el 2017, la masonería cumplió 300 años de existencia, ¿no? Por lo menos lo que se tiene registrado desde 1717. El surgimiento y el desarrollo, crecimiento y establecimiento de estas sociedades secretas, las hemos explicado en qué sentido, suscitó pues represalias, enemistades, persecuciones, mala prensa, noticias falsas, que llevó a un cambio de mentalidad y un cambio de estrategia de parte de los masones en aquel periodo. Las razones son diversas, hay muchas razones por las cuales se realiza una persecución y una alianza entre monarquías y el clero, ¿verdad? No solamente católico, aunque fue en su mayoría la persecución católica, sino que también muchos protestantes o algunos reinos protestantes también se dan a la tarea de prohibir, ¿verdad?, las reuniones y prohibir estas sociedades que generaban inquietud al orden establecido. Y pues ya hemos visto que la masonería, pues de una u otra manera, se considera de parte de estos grupos como que desestabiliza el status quo y el dominio y la hegemonía, el control que la iglesia ejercía sobre las masas, sobre la población, aún sobre muchos gobernantes. Aunque sabemos que muchos pertenecieron de esas élites aristocráticas, monárquicas, también se unieron a la masonería, pero su gran mayoría no. Y eso llevó, de una u otra manera,
a ceder frente a las presiones que ejercía la curia eclesiástica. Pero la masonería establece una nueva sociabilidad y también pues va a confrontar el paradigma tradicional. Con el carácter iniciático que la masonería comienza o continúa desde la masonería operativa a la masonería especulativa, se va también a dar la sociabilidad. En la sociedad de aquel momento, esto era, vamos a decir, aunque parezca redundante, sociedad, sociabilidad, es decir, cómo se asociaban, cómo se organizaban, aquí un poco a la sociología del siglo XVIII. Esa sociedad se sociabilizaba tradicionalmente de manera cerrada, diríamos así, en el antiguo régimen o en el antiguo paradigma de grupos apartados y de grupos elitistas. Hablemos de tres áreas de la sociabilidad tradicional. Teníamos por un lado la religiosa, cómo se organizaba esta sociedad religiosa a través de las parroquias. Es decir, la parroquia era un lugar para poder sociabilizar, como hasta el día de hoy sigue siendo, ¿verdad? En muchos casos, en muchas culturas y en muchos espacios. En la parroquia, pues, de una u otra manera, la élite tenía contacto y, pues, compartían ideas, disgustaban, ¿verdad? Pero también las cofradías y las hermandades que habían surgido durante ese periodo dentro de la iglesia. Es decir, que habían sociedades y hermandades que la iglesia también tenía, ¿verdad? A partir de su fe, a partir de sus credos, a partir de sus dogmas, habían ciertas élites teológicas. Así estaba organizada en el siglo XVIII la sociedad en el aspecto religioso. Eso permite también el surgimiento de sociedades y grupos, ¿verdad? Que van a surgir dentro de la iglesia de mucha trayectoria, como puede ser el caso de los jesuitas, ¿verdad? Y otros grupos y otras órdenes que se dan dentro de la iglesia católica, que tienen fines comunes, que tienen propósitos, que tienen ciertos elementos que comparten, misionológicos, de fe, de ayuda a los pobres, etc. Por otro lado, también había una sociabilidad laboral. Esta laboral se hacía a través de los gremios y corporaciones. Ya hemos hablado muy específicamente del gremio de los carpinteros, de los gremios de los constructores. Era la forma, y que en algunos países europeos hasta el siglo XXI todavía existen estos gremios o corporaciones o asociaciones posteriormente, ¿verdad? Que era otro espacio donde los trabajadores, los obreros o miembros de una especialidad intelectual particular en el área laboral convivían, disfrutaban, se daban a conocer, compartían ideas y pues discutían las temáticas políticas quizás o laborales o de avance que se iban gestando. La política también tenía sus propios espacios, tenía sus propias formas de sociabilidad. Esa sociabilidad de la política se hacía a través de los tres órdenes estamentales, ¿verdad? Que se daban, que estaban haciendo la política moderna, y entonces ahí era como un buen momento para generar y crear pues una serie de agendas políticas que ayudasen a cumplir pues con sus metas o con sus ideales políticos. Estas sociabilidades se daban a través de diferentes medios, tradiciones, costumbres, fiestas, procesiones, cosas que hasta el día de hoy todavía prevalecen, pero era la forma de mantener y de cumplir esa forma de compartir, de sociabilizar, de interactuar en la sociedad del siglo XVIII.
Había muchas tradiciones que se fueron respetando y se fueron compartiendo de generación en generación. Y también habían muchas costumbres y muchas fiestas que conmemoraban. Casi todos tenían un patrón y ese patrón pues se celebraba. Y ahí pues alrededor de todo eso habían muchos elementos que le daban vida a estas tradiciones y era una forma de compartir y de vivir la vida en esos años. Hay una cantidad de buena literatura que nos puede ensanchar el conocimiento de la estratificación social en el siglo XVIII, de los estilos de vida, ¿verdad? El lugar que tenía la mujer en la sociedad del siglo XVIII, el lugar que tenían los gremios, etcétera, ¿no? Hay unas enciclopedias maravillosas culturalmente e históricamente sobre este periodo. Entonces, estos elementos los menciono para poder comprender en qué se diferenció la sociabilidad que la masonería moderna va a establecer a la sociedad del siglo XVIII en Europa. Aquí estamos hablando en Europa, pero también ya esto ha caminado hacia Norteamérica, siendo Estados Unidos como el territorio que mejor, ¿verdad?, fructificó con respecto a las sociedades secretas y a la masonería. A tal grado que alrededor del nacimiento de esta nueva nación se crean una serie de mitos, como aquellos que los fundadores que habían firmado el acta, en su mayoría eran masones, entonces sí es cierto, muchos sí lo fueron, pero otros en realidad no se puede comprobar. Pero lo que sí también es cierto es que esa nación se construye con los ideales, con los principios y con los estatutos de la masonería moderna que había surgido en Europa y que había alimentado y creado un sistema que se iba a respetar y que hasta el día de hoy, 300 y algunos años más, se mantienen dentro de la masonería. En este mismo periodo, en este mismo siglo, aparece este nuevo concepto del cual ya hemos estado hablando para poder comprender cómo sociabilizaban, que se conoce como la sociabilidad. Acá surgen, por ejemplo, la sociabilidad de los círculos, de los museos, de los clubes, de las sociedades literarias, de las sociedades económicas, de los gabinetes de lectura, las academias, los seminarios y las logias masónicas. Es decir, el siglo XVIII va a ser muy fructífero en estas sociabilidades, que cada uno va a ir tomando sus distintivos y va creando sus propias poblaciones de relación. Todo servía exactamente para poder, repito, compartir y poder interactuar entre estos grupos. Hasta este momento, en la gran mayoría, eran espacios de sociabilidad masculina. Sin embargo, el área femenina, y aquí ya estamos quizás al final del siglo XVIII, porque sí, en el siglo XIX, sí ya va a haber un surgir muy grande, sobre todo en el mundo protestante, de organizaciones, sociedades, asociaciones de mujeres en diferentes áreas, ¿verdad? Pero repito, entonces, este concepto de sociabilidad le va a dar vida a una serie de instituciones, algunos círculos, ¿verdad? Diferentes temáticas, museos, grandes museos, van a surgir a finales del siglo XVIII y sobre todo van a tomar auge en el siglo XIX. Sobre todo porque el imperialismo de las naciones europeas y el expansionismo de estas mismas naciones va a llevar a el saqueo, ¿verdad?, intelectual, arqueológico, de muchos países y culturas de África, de América y de Asia. Elementos con los que los museos europeos van a tomar brillo y pues se van a constituir como museos enigmáticos hasta el día de hoy, ¿no? Museos que tienen una riqueza
hay algunos litigios, algunos pleitos de algunas culturas solicitando que se devuelvan ciertas piezas que fueron robadas en el periodo colonialista, expansionista de Francia, de Inglaterra, de Alemania posteriormente, luego de Estados Unidos, y así como estos países tienen piezas arqueológicas de mucha importancia cultural. También poseen manuscritos que los encontraron y están ahí de diferentes culturas. Y pues ahí entraríamos mucho en el debate qué pasaría si estas también naciones no hubiesen construido este tipo de cuestiones. Tendríamos el conocimiento, esos países que fueron saqueados hubiesen tenido el financiamiento, hubiesen tenido la capacidad para conservar y dar a conocer esos hallazgos. Bueno, ahí entramos en un debate ético y pues de mucha trascendencia que no viene al caso en este programa. Aparte de los museos, nacen los clubes, de los cuales ya hablé en un programa anterior. Veíamos cómo también las cafeterías y las cervecerías o las tabernas también eran los centros de interacción, de conspiración en el sentido del siglo XVIII. El término conspiración nace ahí. Esos clubes eran cerrados, algunos en un principio exclusivamente para la élite, y aquí me refiero no a los burgueses, sino a la aristocracia y a la monarquía, donde pues allí había de todo, ¿no? De todo lo que la sociedad en esos niveles pues disfrutaba. La bebida, los bailes, los cortejos, la política, etcétera. Había sociedades literarias, porque acá, como ustedes ya sabrán, también van surgiendo en la modernidad bueno, ya acá se ha expandido mucho el culto a la razón, la ilustración ha traído eso, ha entronado eso, ha generado, ¿verdad?, el surgimiento. A diferencia de las sociedades secretas, pues estas sociedades literarias eran públicas, pero se reunían, los intelectuales para discutir sus obras, las lecturas, el conocimiento que se tenía, vamos a decir así, de intelectuales del pasado, clásicos de la filosofía, de la literatura mismo. Entonces allí eran estos espacios de sociabilidad que se daba. Pero aparte también había sociedades económicas. Por ejemplo, en Alemania muy particularmente van surgiendo sociedades económicas muy dirigidas, por ejemplo, al transporte marítimo transatlántico, que salían de Hamburgo y de Bremen, ¿verdad? De donde la mayoría de migración de lo que después fue Alemania, eran estos puertos principales. En un trabajo que leí hace algunos días, podía ver cómo los protestantes también se reunían alrededor de estos puertos de Bremen, muy particularmente, para recibir toda esta gente que por diferentes circunstancias huía de Europa, huía muy particularmente de los territorios alemanes hacia el nuevo continente, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es porque en esa, vamos a decir, estrategia, los protestantes en el puerto de Bremen repartían literatura proselitista, evangélica, diríamos, o protestante, pero al mismo tiempo se volvía un refugio para estos migrantes que no tenían esperanza, y era un puerto interesante. Entonces, estas sociedades económicas eran las que organizaban y realizaban alianzas estratégicas con gobiernos del otro lado, diríamos, ¿verdad?, que están por, de una u otra manera, surgir después de ser parte del colonialismo español. ¿Por qué? Porque sabemos que algunos condes, juntamente con la élite criolla latinoamericana, habían establecido algunas alianzas estratégicas y también eran miembros
de estas sociedades económicas en Europa, permitiendo pues esas redes intelectuales, pero al mismo tiempo redes políticas y redes económicas. Nacen una serie de empresas viajeras, como las que ya mencioné, la de Hamburgo y la de Bremen, especialmente de Alemania, pero no solo de Alemania, sino de otros países europeos, de viajes e interacciones entre el comercio con el Nuevo Mundo. Otro eran los gabinetes de lectura, donde pues se leía, todavía para este tiempo era muy común la lectura, vamos a decir así, oral, no privada, sino que era una forma de que otros también se hacían dramas y otra serie de, de eventos artísticos que se realizaban. Las academias van a surgir, no solo las universidades, sino ciertas academias o institutos que para el siglo XIX van a ser el boom en Europa. Pero estas academias van a estar interesantes porque van a comenzar a centrar sus estudios en la teología, en la Biblia, en el mundo del Medio Oriente, Israel, Egipto, Babilonia, y se van a establecer estas academias de investigación con el financiamiento, en algunos casos, de la monarquía o de algunos filántropos, o por qué no decirlo, de algunos masones, pero todavía no he llegado a este aparato. También surgen seminarios, ¿verdad? Escuelas académicas fuertes en Europa. De ahí, pues, por ejemplo, acabamos de lanzar nuestra antología, un nuevo librito que hemos publicado en Editorial Cadiz, dirigida a la génesis de los estudios académicos del Jesús histórico. Y ahí pues podemos ver que es dentro de estos seminarios y dentro de estas academias en donde va a tener ya una seriedad. Ya desde los siglos XVI, XVII, principios del XVIII, habían lumbreras y ciertos personajes que habían realizado estudios, pero más individuales. Acá se van a construir escuelas. Cuando me refiero a escuelas, me refiero a centros de estudio que van a tener una praxis y una labor intelectual investigativa, generando pues así un discipulado, llamémosle así, que de generación en generación iban sustituyendo los alumnos sobresalientes a los maestros, elaborando hipótesis investigativas que luego podían ser ampliadas o refutadas por sus estudiantes. También habían encuentros entre academias para el debate de las ideas y para el replanteamiento de las hipótesis investigativas. Eso es lo rico del siglo XVIII en el tema de la sociabilidad, que es el que nos compete, ¿verdad? Y usted podría decir, bueno, ¿y esto en qué momento vamos a hablar de la sociabilidad masónica? Ahí vamos, ahí vamos. Aquí surgen las logias masónicas, no una. Vimos en un programa anterior cómo solo en Londres se reproducen en el surgimiento de la nueva ciudad masónica después del incendio en 1666, surgen nuevas construcciones, pero alrededor de eso también surgen una serie de logias masónicas, crece la masonería, por muchas razones, y una ya la hemos enfatizado, que era ese cansancio de las guerras religiosas entre protestantes y católicos. Sabemos que esa división procedía del siglo XVI y se multiplica en el siglo XVII, creando un caos y una mortandad en el nombre, ¿verdad?, de la fe y en nombre de ese cristianismo que asoló y de una u otra manera devastó la Europa de esos años. Ante esas situaciones, las logias masónicas se vuelven ese refugio, dando cobijo a personajes de diferentes trasfondos políticos, religiosos, y entonces esa sociabilidad masónica va a ser integradora y pues de mucho respeto. Ya en las constituciones, que también le hemos mencionado de manera superficial, pero
las constituciones establecían de una u otra manera la forma de comportarse dentro de las logias. Eso permitía pues una sociabilidad y una apropiación de este concepto que surge en el siglo XVIII de parte de la masonería, diferenciando de esa sociabilidad tradicional a una sociabilidad moderna, una sociabilidad muy diferente, planteada y gracias a la masonería. Es decir, que cuando revisamos la historiografía, cuando consultamos historiadores, personas que le han dedicado mucho tiempo, muchos años al estudio de la masonería, nos encontramos con muchas cosas positivas, sin hacer apologética, como lo he repetido programa tras programa, pero eso me ha llevado en lo personal a rescatar mucho legado que la masonería le ha dado a la sociedad, que la sociedad desconoce porque llegaron a través de otros medios y se adjudicaron otros la labor, el esfuerzo, la dedicación, la construcción que la masonería realiza en la modernidad. Eslogan con los que muchos grupos políticos del siglo XVIII y XIX, aún del XX, van a saludar y van a levantar bandera como la igualdad, la fraternidad y la libertad. Muchas de las banderas, por ejemplo, de América Latina, que la mayoría de países se independizan en el siglo XIX, llevan un símbolo, una simbología masónica o un eslogan, ¿verdad? Que cuando revisamos todo, ahora existen diccionarios, enciclopedias maravillosas sobre toda la simbología, tanto cristiana, judía, islámica y de otras religiones, y también de sociedades secretas y grupos secretos muy particulares, la masonería dentro de ellos. Entonces esta sociabilidad rompía con aquella sociabilidad tradicional que ya mencioné, y va a tener distintivos dentro de la masonería, cosa que hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces vamos a entrar a esta parte en donde vemos esa sociabilidad con un carácter universal, cosa que pregonaba la masonería desde la época de la Edad Media. Algunos pues van más lejos, como lo hemos presentado en esta serie, hacia la mitología salomónica, egipcia, con respecto a esto, hablando del gran arquitecto del universo. Entonces, si existe un ser que es el arquitecto del universo, pues la sociabilidad también debe tener una característica universal, amplia, ¿verdad? No cerrada. Por eso es que este término va de la mano con la palabra universidad, ¿verdad? Cosa que en algunos casos esa universidad ya no es universal. Ese es como que pertenece a un gremio muy, muy particular donde ya no se estudia el pensamiento en general, sino que se secuestra la academia, ¿no? Pero en aquel momento la universalidad implicaba con la tolerancia. Una de las pilares, sabemos que se luchaba, era la tolerancia religiosa, que en algunas constituciones también de independencia va a tener un lugar. Hasta el día de hoy se sigue manejando, aunque en el papel decía una cosa, pero en la práctica todavía no existía, y todavía en algunos casos no existe la tolerancia religiosa, ni el libre pensamiento, ni las formas diversas y la aceptación de otros que piensan diferentes. Es decir, que la masonería iba a enfatizar la importancia del respeto hacia el otro, ¿verdad? De la alteridad hacia el otro. ¿Eso qué generaba? Esa sociabilidad universal generaba la aceptación de una pluralidad ideológica. Es decir, que dentro de las logias habían personas con diferentes ideologías. Si utilizamos, llamémosle así, ideologías posteriores y que hasta el día de hoy suenan en lo popular y aún en las academias, utilicemos que ahí había gente de derecha, de izquierda, había gente con ideología
del LGTBIQ y había gente con otras ideologías y ahí no había problemas en la logia, se respetaban, aunque no se tuviese de acuerdo. En otras ocasiones, como lo hemos visto, se debatían dichas ideas. En eso, la masonería fue muy pionera y al mismo tiempo muy desafiante. Y creo que un ejemplo hasta el día de hoy. Podrá que con el tiempo cambiaron, eso sería abordajes posteriores que veríamos la mutación y lo que han investigado algunos historiadores sobre si esos ideales cambiaron dentro de la masonería o se mantienen a que sea en papel, pero si en la práctica se realiza. Entonces, la sociabilidad, concepto surgido en el siglo XVIII y modificado en la masonería como la sociabilidad universal, permitía la pluralidad ideológica y la pluralidad religiosa. Ya también lo hemos mencionado que dentro de la masonería habían algunas logias exclusivamente de sacerdotes católicos y también habían otras donde estaban integrados protestantes católicos que venían huyendo, ya lo dije, de aquellas guerras religiosas que habían permeado los siglos anteriores y que todavía tenían o generaban situaciones polémicas y de persecución. Por eso estas sociedades operan en el secreto porque todavía está vigente la Inquisición, que también es otro mito. Hay que ver hasta qué punto algunos historiadores han refutado aquella propaganda que se le ha dado exagerada, no negando que existió, pero es interesante revisar la nueva historiografía alrededor de la Inquisición para situarlo de una manera correcta el rol o el papel que jugaron en todo esto. Pero esas situaciones fueron pólvora para el desarrollo y el crecimiento de la tolerancia religiosa. Eso no lo podemos decir, eso no lo podemos negar. Sin embargo, entonces, esta sociabilidad permitía la diversidad de enfoques religiosos y sociales también. Políticos, ¿verdad? Allí se aceptaban gente que estaba a favor de la monarquía, del monarca, y gente que podría estar en contra. Puede ser que también convivían anarquistas, y desde allí, como lo ha visto en algunas series o películas, algunos se daban cuenta o descubrían algunos tramas o algunas conspiraciones contra la monarquía, contra la realeza, o contra cierto duque, marqués, etcétera, y desde ahí pues se filtraba la información, es decir, la red de espías que también estaba dentro de las logias, eso lo permitía, eso repito, verdades y mentiras, pero no dudo que esa forma de sociabilizar llevaba también a que otros encontraran un espacio en una sociedad a la que no pertenecían por ser de una clase social muy diferente a los que frecuentaban en un principio estas logias. Con lo que la sociabilidad adquiere un carácter democrático. Eso ya lo hemos tocado también a través de la fraternidad, un eslogan muy popular, una tolerancia social a través de la igualdad y el respeto a otras ideologías, políticas, creencias religiosas a través de la libertad. Por lo menos en la masonería, hasta el día de hoy, este eslogan se mantiene. En otras sociedades y en otros grupos esto se perdió. No existe tal cuestión, ¿verdad? Por eso me recuerdo aquella frase teológica del gran maestro y teólogo suizo Hans Kuhn, ¿verdad? Que él decía, no habrá paz entre las naciones si no hay paz entre las religiones. Un poco iba, sabemos, el trabajo ecuménico, el trabajo de religiones, de una ética mundial, todo lo que pregonó este gran teólogo, pero la masonería sigue siendo abanderada y creo que sigue siendo un ejemplo para los grupos cerrados, sean cuales sean. Que aunque tal vez en algún momento pregonan el amor, la paz, y etcétera, sabemos que en la realidad, no digo que algunos no lo practiquen, pero en su gran mayoría sabemos que no, que es una utopía y que lamentablemente existe lo contrario, no hay tolerancia, no hay respeto, no hay fraternidad y no hay igualdad, por mucho que se pregone.
Entonces, sabemos que estos eslogans también fueron secuestrados por ideologías de izquierda, hablando de la fraternidad, hablando de la igualdad, pero se enriquecieron algunas élites o grupos que sabemos de poder que en algún momento se abanderaron con estos eslogans. Entonces, la masonería precisamente por sus características iniciales de búsqueda de la paz, de la tolerancia, de la fraternidad, adoptó una dimensión más universal y cosmopolita, una pluralidad ideológica, política y religiosa y al mismo tiempo cierta igualdad social en una época en la que no existía ni siquiera dentro de los propios estamentos en los que estaba dividida la sociedad, el clero, la nobleza y el Estado, ¿verdad? O el tercer Estado, como le llaman. Entonces ahí nosotros vemos cómo es importante, porque esto va a ser trasladado y trasplantado a las colonias de América. Hay un documental maravilloso también que salió hace algunos años, en donde podemos ver cómo se trasplantó esta sociabilidad a las sociedades y a las élites criollas en América Latina. Entonces, ¿cuál era el sueño de la masonería moderna? Era construir una nueva sociedad basada en la tolerancia, ya lo dije, política, social y religiosa, y en el pacifismo, es decir, todo lo contrario a lo que se vivía fuera de las logias, guerras, debates, mortandad, persecución, tortura. Dentro de las logias se pregonaba el pacifismo. Después de los estragos ocasionados en Europa, especialmente a raíz de las guerras religiosas, pues las logias iban a volver un refugio para las personas que estaban cansadas de las guerras religiosas. Tal vez nosotros, aunque creo que sí, pero no en la dimensión que se ha vivido en otros países, esa lucha entre protestantes, católicos, islámicos, eh, grupos extremistas, judíos, o sea, eso nosotros quizás no lo dimensionamos, lo que significaba entonces en el siglo XVIII que las logias fueran ese refugio para todo esto. La masonería entonces, al no ser una organización oficial ni estatista, por ende era privada del reconocimiento del Estado, fue considerada ilícita. Y aquí es donde comienza la mala prensa, la mala fama y la persecución. Ellos no se les podía atacar por algún dogma o por alguna creencia porque ellos aceptaban los diferentes puntos de vista o creencias o ideologías religiosas. Tampoco de conspiración política porque de la misma manera que la religiosa, ellas lo permitían. Entonces, se les comienza a considerar como ilícitos, ilegal, ¿verdad? Grupos ilegales, como diríamos ahora, grupos al margen de la legalidad, y por lo tanto se comenzó a prohibir. La lista es interminable de duques, condes, que en sus regiones, reyes, clero, comienzan a hacerle una propaganda y una publicidad masiva a la masonería y comienzan a levantar y a construir una serie de mitos que hasta el día de hoy permanecen en el imaginario colectivo en la sociedad. Entonces, en Europa, en todo el continente y en América hispánica, se comienza a prohibir cualquier reunión secreta, cualquier sociedad, cualquier sociabilidad secreta, y eso hace y nace ahí la clandestinidad de la masonería. Tiene lógica. ¿A raíz de qué? A raíz de la persecución. Entonces ellos ya no podían operar de manera abierta, libre, porque se les perseguía. Entonces ahí se crea una serie
de mitos alrededor de ciertos personajes que en público pues tenían una función, pero en privado ellos pertenecían a la masonería y aportaban para la desestabilización o desestabilidad de regímenes, de gobiernos, de monarquías. Eh, de ahí nace el mito, por ejemplo, de la Revolución Francesa, luego la creación de los movimientos socialistas, del comunismo, etcétera, ¿no? Recuerden que ya para este momento también van a ser el mito judeo-masónico, en donde siempre los judíos están detrás, ¿verdad? Tienen las antenas, nace también el antisemitismo moderno o el antijudaísmo. Este concepto está en el debate desde hace muchos años, pero esto alimenta. Y de ahí, pues, ese le vamos a dedicar un programa especial a la rama judía, los judíos y la masonería, y vamos a hablar un poco de la Kabbalah, pero más que enfocados en todo eso, vamos a ver un poco de la historia, de cómo surgen esos mitos, que en el siglo XIX va a ser el boom para la persecución, exterminio, y pues ya sabemos a lo que horrorosamente llegó en la era de la Alemania del nacionalsocialismo. Pero no era la única, ¿verdad? En Europa este antisemitismo y este antijudaísmo estaba en todas las esferas. Entonces, su génesis tiene que ver con todo esto. También hemos mencionado que ya habían judíos para 1720, 1730 que integraban las logias en Londres y en otras partes. La deuda seguía siendo que la mujer no era aceptada dentro de las logias, lo vimos en un programa. Entonces la clandestinidad llevó a esa idea, a encubrir, a ocultar eh, por la ilegalidad que la oficialidad, el clero, la monarquía le había impregnado a la masonería. Entonces el carácter secreto de la masonería desencadenó su prohibición en el siglo XVIII. Es decir, en el mismo siglo en que surge la masonería, es el mismo siglo donde se prohíbe. ¿Por qué se prohíbe? Bueno, ya lo he mencionado, comienza a incomodar, comienza a verse como un opositor peligroso, pensante y estratega, ¿verdad? Sin embargo, mucho de eso era pura mentira, pero era parte de la retórica que necesitaba infundir, ¿verdad? Tanto los religiosos como los políticos. Aquí entramos entonces ya de lleno a algunas prohibiciones directas de la Iglesia a través de la máxima autoridad que ellos aceptan, como era los papas, ¿no? La primera prohibición la hace Clemente XII en el año 1738 y Benedicto XIV en el año 1751. Luego, en el siglo XIX va a haber otro papa con otra bula que también va a atacar a la masonería, pero ya las primeras se hacen en el siglo XVIII, repito, 1738, con Clemente XII y Benedicto Benedicto XIV con la bula de 1751. Ahí se van a crear las primeras críticas directas desde el papado hacia la masonería. Irónicamente, el primero en prohibir fue un gobierno protestante que prohíbe también la masonería. Los grandes gobiernos protestantes en Europa estaban en Holanda, en Ginebra, en Hamburgo, en Berna, en Hannover, en Suecia, en Danzig y en Prusia, ¿verdad? Los reinos católicos estaban en Nápoles, España, Viena, Lovaina, Baviera, Cerdeña y Mónaco. Para que veamos cómo estaba dividida la Europa del siglo XVIII. Y ahí
había una serie de prohibiciones alrededor de la masonería. La masonería no solo la prohibieron los católicos, sino que también en algunos territorios protestantes fue prohibida y perseguida. Pero los escritos y las bulas pues venían directamente del jerarca de la Iglesia Católica. Los historiadores han logrado afirmar de manera académica lo que yo estoy diciendo a través de la abundante correspondencia vaticana que existe de ese periodo. Qué bonito es estudiar eso, y hay gente especializada en estas temáticas. Otras razones por las que se comienza, ya se ha creado un imaginario que se termina de afianzar en este periodo, y es la sospecha de herejía. Ante la intolerancia religiosa y ante las ideas diferentes, siempre las instituciones crean este imaginario de sospecha de herejía. Y desde ahí se persigue al que piensa diferente, al que cuestiona lo establecido, ya no se diga si el que desafía los dogmas y creencias que la iglesia hegemónica llega a creer. Entonces, una de las razones con las que la iglesia con propiedad perseguía era al considerar o al encontrar a alguien sospechoso de herejía. Sin embargo, pues sí iba a tener fruto esta persecución, pero creo que al contrario, esto iba a proliferar la lucha acérrima de los grandes pensadores e intelectuales contra la iglesia. Y aquí contra iglesia me refiero de manera general al cristianismo y a la cristiandad, que para este momento más que cristianismo era pura cristiandad, dedicadas a la guerra y a la pura política. Entonces, esa actitud a la que ellos mismos habían provocado clandestina, los inquietaba, no les gustaba. ¿Por qué? Porque les impedía estar al corriente de los acontecimientos y de lo que se trataban las reuniones secretas de la masonería. Entonces, desde ahí, ellos comienzan a hacer una serie de propaganda como la que le hicieron también a los judíos y a sus mismos hermanos, ¿verdad?, de la orden de Jesús, que han sido, digamos, de los grupos que más propaganda negativa se les ha dado. Entonces se comienzan a tildar que en esos lugares, en esos espacios y en esas logias se realizaban ritos, se sacrificaban vírgenes, se sacrificaban niños, y ustedes ya saben de lo que aún en el siglo XIX se acusan a muchos judíos para tener una excusa perfecta de asesinato, persecución y de exterminio, ¿no? O de marginación o de humillación. Esa ha sido la retórica siempre de aquella persona, como dice Bonhoeffer, del estúpido, ¿no? Y pues si usted quiere saber de eso, ahí pues lea las cartas desde la prisión, un tratado que Bonhoeffer, ustedes ya saben, crítica del siglo XX, en la época nazi, realiza. Entonces, esa encíclica que llevaría un programa a abordarla, la de 1738, llevaba por nombre In Eminenti, ¿verdad? Fue publicada o lanzada el 28 de abril de 1738. No me voy a centrar más en eso, repito, eso llevaría un programa especial, ¿verdad? Otra cosa que es importante decir en esta sociabilidad del siglo XVIII masónico era que las asambleas eran contrarias, las asambleas masónicas eran contrarias al derecho de aquella época. Entender esta sociedad era entender el derecho, la clasificación. Por eso no tiene sentido aquella retórica, ¿verdad?, que todos somos iguales, que se pregonó mucho en los Estados Unidos, cuando sabemos que los afro, las mujeres no eran iguales. Ese derecho era exclusivamente para la élite blanca, ¿verdad?, muy particular. Entonces, de la misma manera, la masonería difería de los derechos y las proclamas jurídicas que se hacían en esta época, ¿no? Que no contemplaba, pues, esas mismas leyes, las famosas libertades que pregonaba,
de asociación o de reunión, por lo cual ellos habían optado por aislarse y vivir en el secretismo, como ya lo hemos mencionado. Es importante destacar que el siglo XVIII la masonería jamás fue condenada como institución, ¿verdad? Eso lo recalca don Antonio Benimeli en su libro. La segunda bula fue la Providas del 18 de mayo de 1751. Esa fue la que ya había mencionado con anterioridad. Otra retórica que la iglesia y el cristianismo ocupó para perseguir a los masones fue aquella retórica que habían sido elegidos por Dios para defender la fe y proteger a la iglesia. Hasta el día de hoy es la retórica utilizada por los inquisidores del siglo XXI. Dice que cuidan, tanto evangélicos como católicos, la sana doctrina, y con eso van volando la cabeza, van vituperando, van difamando y van, vamos a decir, marginando y excluyendo a aquel que no piensa igual. Esto sigue vigente, esto es increíble el reto que se tiene como grupos pensantes, como sociedades religiosas o intelectuales. Creo que en este sentido todavía nos falta por superar como humanidad. Aquí hay algunos elementos de persecución contra la masonería en el siglo XVIII que los voy a mencionar de la siguiente manera, tal como aparece en una investigación. Por ejemplo, algunos estados, tanto católicos como protestantes e incluso musulmanes, prohíben la masonería por razones puramente políticas. 2. Clemente XII y Benedicto XIV añaden una condena espiritual. Todo eso se va realizando en el siglo XVIII, recuerda, basada esencialmente en las mismas razones políticas de seguridad del Estado. Es decir, que tanto políticos como religiosos en el siglo XVIII ocupan la misma, vamos a decir, el mismo imaginario que habían construido para perseguir a la masonería. Y por último, algunos estados católicos, inspirados y forzados por las bulas y deseosos o por petición de los papas, persiguen el delito eclesiástico y lo castigan como si fueran políticos. ¿Qué quiere decir con este punto? Que habían muchos admiradores, seguidores, pero que les tocaba, porque eran supervisados y obligados por las élites religiosas, eclesiásticas y políticas. Y entonces, pues, en ese sentido cedían y también ordenaban la persecución contra la masonería. Y para ir concluyendo, entonces, podemos decir cómo era la mística de la sociabilidad masónica en el siglo XVIII. Tanto sus propias constituciones como los documentos de la Inquisición reflejan una característica bien particular, y lo leo literalmente. Tanto la masonería refleja a través de sus propias constituciones como la que se deduce de los informes de la Inquisición, parece ser una asociación establecida sobre una cierta mística ritual salida en gran medida de las tradiciones medievales, que respetaba y armonizaba todas las religiones monoteístas, actitud que suponía la tolerancia religiosa, lo que en aquella época era sinónimo de herejía, hasta hoy, o al menos de sospecha de herejía, y en cuyo seno los masones se encontraban en una atmósfera social en la que se borraban todas las diferencias de clases, fortuna o religión, y donde en un espíritu de fraternidad e igualdad podían permitirse una cierta forma de filantropía. En este momento entonces se comienza a construir
y a gestar una sociedad que va a tener ramificaciones y va a tener diferentes rostros a través de diferentes sociedades, clubes, universidades y proyectos académicos e intelectuales en el siglo XIX. De ahí va a tener sentido, como ya lo he mencionado, el arribo de tanto los protestantes como del protestantismo a territorio que en algún momento había sido, por lo menos oficialmente, exclusivamente de la Iglesia Católica. Y entonces aquella guerra va a tener otro rostro y otra forma en América. Y de eso vamos a ir hablando poco a poco en esta serie sobre la masonería. Podemos entonces concluir que el concepto de sociabilidad va a tener un nuevo giro en el siglo XVIII a través de la masonería. Y va a servir de base para poder entender el desarrollo de la masonería en el siglo XIX. No hay ninguna duda que estos elementos o estas reflexiones nos desafían en la actualidad al rol que ocupamos en los diferentes espacios que tenemos, en las diferentes sociedades o instituciones a las que pertenecemos, para poder pregonar y cumplir, ¿verdad?, muchos de estos eslóganes que son populares como la igualdad, la fraternidad, la libertad, cosas que sabemos que en realidad no existen en muchos espacios. Por virtud vivimos otra época también en donde podemos debatir las ideas y confrontar, ¿verdad?, o desenmascarar en otros casos las falsas utilizaciones del evangelio, de principios filosóficos, ¿verdad?, de pregonar una tolerancia o de una paz, cuando en realidad muchas veces es todo lo contrario. Así que el objetivo de estos programas es generarle la búsqueda del conocimiento, la construcción del mismo, la investigación, la lectura crítica, cuestionadora, regenerarle la curiosidad, ¿por qué no? Y desafiarlo, ¿verdad?, a ser usted diferente, a vivir usted de una forma coherente con sus principios y coherente con su forma de pensar. Ese es el desafío. No se pierda los programas de día viernes a través de nuestra fanpage del Centro Académico de Investigación Bíblico-Teológico. Compártalo, hágalo viral, ¿verdad? Comparta también otros puntos de vista. Estos temas los puede investigar en mucha literatura y también puede ser miembro de nuestro canal Intellectus en YouTube, puede sintonizarlos y de la misma manera poder compartir. Siempre este programa que lanzamos en vivo a través de este medio, posteriormente lo subimos a nuestro canal, así que ustedes pueden seguir la secuencia si ustedes pues están interesados en esta temática. Así que hemos llegado al final de un programa más, deseando pues que su día sea de mucha bendición y de mucha prosperidad, ¿verdad? Que seamos de bendición siempre a los demás a través de nuestros actos y nuestras formas coherentes de vivir. Hasta la próxima y pues un abrazo a la distancia.